Buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida a esta materia de inteligencia artificial, donde también vamos a tocar parte de Arduino, parte de microcontroladores y parte de robótica. Eso es lo que vamos a ver este semestre. Y en esta clase de introductoria les voy a hablar sobre algún tema para ir abordando en otras semanas más en detalle sobre eso. Entonces, esta es una clase introductoria y algo informativo para que puedan tener un pantallazo de lo que vamos a tratar este semestre. Entonces, vamos a ir viendo en detalle y vamos a hacer algunas prácticas. Vamos a ver tanto inteligencia artificial, después vamos a ver microcontroladores, vamos a ver Arduino y vamos a hacer algunas prácticas. Vamos a usar herramientas de simulación para las prácticas, para que podamos tener las prácticas. Bueno, entonces voy a empezarles a mostrar estas diapositivas. Les voy a comentar un poco al respecto sobre lo que es esto. Hay un proyecto que se llama CityMinds y es parte de lo que es las ciudades inteligentes. Y vamos a ver un poco el proyecto Smart Human, que es un sensor para calidad del aire. Bueno, entonces, ¿qué quiere hacer con el proyecto de CityMinds? Dice, queremos crear ciudades libres de polución donde se va a monitorear la calidad del aire. Trabajamos juntos en el futuro sin contaminación. Ese es el eslogan de este producto. Algún dato curioso dice, la contaminación es una de las principales causas de mortalidad en América Latina. Entonces, estamos afectados por la calidad del aire y en algunos países, como por ejemplo México y Chile, que están bastante contaminadas. Entonces, hay una gran contaminación y la información es, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad ha aumentado a causas de la contaminación ambiental. La polución es uno de los principales riesgos de la salud. Principalmente tenemos, gracias a los productos derivados del petróleo, que acrecenta la contaminación. Formas de medir esa contaminación es mediante este que se denomina PM, partes por millón, y existen dos tipos. Está el PM10 y el PM2.5. Y los sensores lo que hacen es medir esta cantidad de PM, que en este caso es PM10 o también puede ser PM2.5, y la cantidad de ozono que hay en el ambiente. Según IMEGA, que es este organismo, cataloga de esta forma. Entonces, lo que están medidos entre 60 PM y los que están en 55 de ozono, es buena la calidad del aire. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos entre buena, regular, mala, muy mala y extremadamente mala. Entonces, estos son los índices que nos ayudan a poder evaluar si en la zona donde estamos el aire es malo o es bueno. Entonces, tenemos estos niveles de medición del aire. Entonces, aquí pueden ver la escala en lo que se denomina PM o en el ozono. Esto vamos a medir a través de sensores y vamos a ir viendo en el transcurso del curso diferentes tipos de sensores. Entonces, aquí tienen estas mediciones. El proyecto en sí se llama Smart Human Project Intelligence Air Quality y lo que mide es la cantidad de CO2 y también la cantidad de VOC. Entonces, son esos dos. Entonces, esto es lo que acrecenta la contaminación y vamos a medir eso. Esa información que está contenida en equipos de sensores
se envían a través de internet. Se envía a través de internet y esa información se puede visualizar a través de páginas, ya sea desde el smartphone o desde internet. Eso es lo que podemos obtener con esta aplicación, que es el Smart Human Project. Entonces tenemos unos equipos que son sensores que les voy a mostrar enseguida. Entonces estos sensores se comunican a internet, se guardan en la nube o se guardan en servidores, y de esos servidores nosotros podemos obtener esa información y ver en un celular o en otros dispositivos o en una computadora. Entonces eso es. Pero apoyado de esto, para que pueda ser realmente útil el proyecto, lo que tenemos que hacer es varias personas o una gran cantidad de la población tienen que comprarse o conseguirse este Smart Human Project para que podamos tener un estado real de la medición del aire. Entonces cada persona que envía esa información entonces hace que se habilite esa información a otras personas. Es decir, que todo el mundo comparte su información y esa información es de utilidad para que podamos medir la calidad del aire. Sirve para dos cometidos. Uno, para medir el aire en una región, y otros para medir también, ya sea en lugares cerrados o abiertos. Si por ejemplo la municipalidad comprara este producto, o de alguna municipalidad de alguna región, ya sea de nuestro país o de otros países, entonces el proyecto sería a partir de la municipalidad, y lo que va a hacer la municipalidad es medir esta calidad del aire, pero en espacios abiertos. Pero si uno quiere apropiarse de este proyecto y utilizarlo de forma particular, lo que puede hacer es medir esto, pero en espacios cerrados. Ya sea puede estar ubicado en shoppings, en lugares cerrados, en lugares de comida, puede estar ubicado dentro de una empresa en cada oficina, o puede estar ubicado en la industria. Entonces tenemos diferentes opciones donde podemos colocar estos sensores en lugares cerrados. Bueno, ¿y qué pasa? Pasa que estos sensores lo que hace es medir la calidad del aire, y ustedes saben cuáles son los que afectan la calidad del aire. Generalmente son los derivados de petróleo, como les dije. Por ejemplo, pueden ser las pinturas de las paredes, que con el tiempo se desprenden ciertas partículas, y lo que miden estos sensores son esas partículas. Y por ejemplo puede ser polvo o alguna cosa que está impregnada en el ambiente y hace que la calidad del aire en sí vaya bajando. No solo el CO2, sino cualquier otro compuesto que tiene cierto peso y no va a la atmósfera y se queda a ciertos niveles. Entonces acrecienta la contaminación el hecho de que ciertas partículas quedan suspendidas en el aire y no van a terminar en la atmósfera. Bueno, entonces, ¿qué dice CityMind? Es tiempo de hacer algo por nuestro planeta. Participa activamente midiendo la contaminación en tu zona y comparte los resultados en una red global que se llama Smart Human Project. Toda información que es procesada en la nube para que pueda compartirla con otros puntos de tu ciudad. Entonces, la idea es que cada persona tenga su sensor de Smart Human Project y esa información se deposite en internet, en la nube, en servidores de internet, y podamos consumir esa información y entre todos podamos validar la calidad del aire de nuestra zona, o en particular de una oficina o de una industria. Bueno, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir la cantidad de VOC y CO2, pero particularmente lo que más se mide es
el anhídrido carbónico o CO2, que es la medición de compuestos orgánicos volátiles en ambientes cerrados como oficinas e industrias. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es una medición de estos compuestos que son orgánicos volátiles en ambientes cerrados como oficinas e industrias. Bueno, pueden ver estas paredes con el tiempo, ya sea el empapelado o las pinturas se desprenden y cualquier otro objeto y el polvo que está contenido en un ambiente cerrado, y en particularmente si es una industria, entonces dependiendo del tipo de industria genera mucho contaminante. Por ejemplo, imagínense un lugar donde pintan automóviles, entonces ese polvo o o esos compuestos que se desprenden pueden ser muy dañinos para los trabajadores. Y entonces, si queremos preservar cierta cantidad o calidad de la salud de los trabajadores, también una responsabilidad empresarial o industrial sería que puedan contener herramientas que puedan evaluar la calidad del aire y también preservar la salud de los trabajadores. Bueno, aquí tienen en el gráfico informaciones que se puede observar de las mediciones de CO2 y VOC de una industria o de una empresa. Esto es a partir de lo que genera el proyecto. Entonces tienen una página web que les puede mostrar gráficamente el comportamiento de estas mediciones. Entonces estas mediciones nos sirven para poder evaluar y poder hacer algo en su consecuencia. No es la idea solamente de poder medir, sino que podamos también actuar y hacer acciones para poder mejorar la calidad de vida de las personas a través de las mediciones de estos compuestos que están dispuestos o disueltos en el aire. Bueno, una parte por supuesto es la medición y otra es ver cómo se pueda solucionar. En este caso es solamente poder censar esos valores y poder tener un diagnóstico de cómo estamos con respecto a la calidad del aire. Acá tienen unos gráficos que les muestran la calidad o la cantidad típica de aire que están o que pueden ser contaminantes en un ambiente cerrado. Entonces, esas cosas nos pueden proveer estos tipos de sensores, informaciones que son útiles para medir esta contaminación. Bueno, como este es un proyecto electrónico y también de software, y que es también parte de nuestra materia, vamos a ver este diagrama en bloques de lo que es este proyecto. Bueno, como parte central vamos a tener un microcontrolador, que en este caso es un PIC. Este PIC es de la marca Microchip, esa es su marca. Nosotros vamos a ver dos tipos de microcontroladores, una que es PIC y otra que es Atmel. Vamos a ver en otra clase esto. Y específicamente el cerebro electrónico es este microcontrolador, que es un PIC, y les voy a mostrar qué tipo de sensores están conectados a este PIC. Como estamos hablando de calidad del aire, como ven aquí, este es un sensor de calidad del aire. Entonces aquí tenemos un sensor de calidad del aire, acá tenemos otro sensor, esta T es de temperatura y esta H es de humedad. Entonces tenemos tres sensores conectados a nuestro microcontrolador. El microcontrolador lo que va a hacer el cálculo y va a registrar estos eventos de sensado. En este caso, cuando se genera una información de sensado de la calidad del aire, como ven acá en la línea, esto va a ingresar al microcontrolador, que es PIC en este caso, y esa información se va a calcular aquí, va a estar depositada en este lugar. Luego vamos a tener otro sensor de temperatura, que es este que está aquí, y vamos a tener otro sensor de humedad,
Esta información también se va a depositar en este PIC. Y por último tenemos otro componente que se va a comunicar con la computadora a través del puerto USB. Entonces, este puede ser un camino de doble vía. Entonces, desde el PIC o desde el microcontrolador vamos a enviar información al USB, por ejemplo, para enviar a la computadora estos valores de sensado, o si quieren hacer alguna configuración en especial a este dispositivo, entonces desde la computadora, que es el puerto de comunicaciones, desde el USB van a enviar información al PIC para que pueda configurarse de acuerdo a los parámetros que nosotros necesitamos manejar. Entonces, desde el PIC se puede comunicar a la computadora, o desde la computadora se puede comunicar al PIC, que es nuestro microcontrolador. Por otro lado tenemos la fuente de alimentación, que está compuesto evidentemente de una entrada que va a alimentar 5 voltios, y tenemos la fuente de alimentación, y por otro lado tenemos una batería que va a ir cargando, así como los celulares tienen baterías. Este dispositivo también tiene una batería para que pueda cargarse en cierto momento y dejarse libre para que pueda colocarse en cualquier lugar, ya sea dentro de la empresa, dentro de la industria, o en un lugar fuera de las habitaciones, entonces fuera de las industrias o fuera de la oficina, entonces en lugares abiertos. Entonces tenemos nuestra fuente de alimentación, nuestros 3 sensores, un puerto de comunicación USB que va conectado a la computadora, y por último este elemento que es un módulo Wi-Fi. Un módulo Wi-Fi, esta información, como ven aquí, se va a depositar a un router, y desde este router se va a ir hasta la nube, que es internet, y de ahí se va a guardar en servidores, y en esos servidores se van a depositar todas las mediciones de todos los sensores que se vayan conectando. Entonces, mientras más sensores tengamos en una región, va a ser más útil esa información, porque va a dar una información más certera de la medición. Entonces, si por ejemplo en Asunción, por ejemplo, tenemos 100 de estos dispositivos, entonces vamos a tener mejores resultados, porque vamos a poder medir mejor. Entonces toda esta información de los sensados se envían al PIC, y del PIC salen hacia estos módulos Wi-Fi. También pueden ser LTE, que es la de 4G, que es la que usa los chips de los celulares. Entonces, esto puede estar conectado a unos chips de celulares, y a través de la red de celulares se envían a internet. O bien puede ser otra forma que se llama LoRa. LoRa es un tipo de modulación especial que se usaba en los años 1950 aproximadamente. Más o menos competía contra la FM, más o menos, contra la frecuencia de FM. Y se dejó de usar porque no tuvo mucho éxito. Pero actualmente, hace como unos 7-8 años, este proyecto LoRa se los colocó con los microcontroladores, y se le dio otras utilidades que antes no tenía. Antes solamente servía para comunicación tipo radial, pero hoy en día esta comunicación se usa para una red de sensores. Como se dan cuenta, estos son sensores, y hoy en día esto se usa para una red de sensores, y toda esta información va a parar a través de internet con un gateway, y luego de ese gateway a internet. Entonces se usa desde el PIC a un emisor de LoRa, que es un emisor de RF, de radiocomunicaciones, y de este sistema hasta internet. Entonces tenemos 3 posibilidades. Uno es un módulo Wi-Fi, otro es mediante LoRa y otro es mediante LTE.
cualquier sistema de comunicaciones puede ir conectado a esto. Más precisamente, sobre este mismo diagrama de bloques, les muestro los componentes con que están los componentes principales con los que están fabricados este dispositivo que estamos hablando, que es el Smart Human Project. El elemento principal, que es el PIC, en este caso es 18F26J50, es el microcontrolador elegido para este proyecto. No se preocupen porque después, en próximas clases, vamos a ir viendo con más detalle qué es un microcontrolador y qué elementos tiene para poder ir entendiendo con más detalle. Entonces, por de pronto, acuérdense que este es un microcontrolador de la marca Microchip, y tiene este código que es 18F26J50. Hay un montón de modelos de PIC o de microcontroladores de esta misma marca y cada uno tiene diferentes números. En especial este modelo, que es el 18F26J50, tiene una particularidad, que es que se comunica a través del puerto USB. Es decir, que este PIC tiene incorporado toda la capacidad para que podamos comunicarnos a través del puerto USB. Por eso es que los fabricantes de este proyecto eligieron este PIC. ¿Por qué? Porque este PIC en algunos de sus pines tiene la capacidad directamente de funcionar como USB. Y eso es una ventaja porque no necesitan otro componente adicional para que pueda funcionar. Entonces, este PIC de por sí ya se puede comunicar con la computadora con algunos de sus pines. Entonces, algunos de sus pines tienen capacidad USB y le conectan el USB de la computadora y ya queda funcionando eso. Claro, necesita una pequeña programación, pero en la parte de hardware en sí ya permite que nos podamos comunicar por el puerto USB. Por eso, los que hayan diseñado esta placa, como necesitan comunicarse con el puerto USB para no comprar otro hardware adicional, entonces usaron este PIC 18F26J50. Entonces, una de las opciones para trabajar con USB con esta marca, que es Microchip, es utilizar este PIC. Bueno, y ahora vamos a hablar de los sensores que teníamos en esta imagen. Acá tenemos de la calidad del aire, esta es de humedad y la otra es de temperatura. Entonces ahí tenemos esas opciones para poder ir viendo qué es lo que podemos conectar a nuestro microcontrolador. Por un lado tenemos entradas digitales y entradas analógicas que vamos a ver dentro de las clases, y también tenemos entradas analógicas que también vamos a ir viendo dentro de las clases. Bueno, en particular nuestro sensor de humedad y temperatura que tenemos aquí, entonces tenemos nuestros sensores de humedad y temperatura, son magnitudes físicas. Estas magnitudes físicas generalmente son analógicas. Después le voy a dar la diferencia entre una magnitud, o sea, entre un valor digital, que es 0 y 1, y valores del mundo real, que son analógicos, para las otras clases. Por de pronto, quiero que se acuerden que estos son magnitudes analógicas que son de humedad y temperatura. Por eso tiene esta denominación que es AN, como ven acá, AN, y tiene unos números. Entonces, este pin que está acá de este chip se denomina AN4 y este otro AN3. Entonces son valores analógicos que van a ingresar de este valor de sensado. Entonces tenemos sensores de humedad y temperatura que son analógicos, que ingresan al PIC a través del AN3 y al AN4. Por otra parte, tenemos este sensor de gas, y acá tenemos los tipos de gas que podemos tener. Tenemos el VOC,
el CO2, el NO2. Después dijimos que tenemos el PM10 y también podemos medir el PM2.5, que son valores que nos permiten medir la calidad del aire. Entonces tenemos estos sensores de gas. Esta información se va a través de un protocolo que se llama I²C. Si hay tiempo dentro del semestre, les voy a mostrar cómo se comunica el I²C con Arduino. Entonces les voy a mostrar qué es el protocolo I²C y cómo se comunica. Por de pronto, acuérdense que esto es una forma de comunicación serial, así como el USB, solo que tiene algunas particularidades. Hay un montón de protocolos de comunicaciones seriales, como el USB, el I²C y otros que eran de diferentes fabricantes, pero que hoy en día son estandarizados y están todos unificados. Entonces estos puertos, esta información de estos sensados de gas se comunica a través del puerto de comunicaciones, que en este caso es I²C o I2C. También existe esta otra forma de comunicación, que es el estándar, que es el puerto de comunicaciones, que les voy a mostrar enseguida. Pero por de pronto, acuérdense que este sensor de gas se comunica a través, o se comunica con el PIC en estos pines a través de I²C. Otra posibilidad que estos sensores pueden tener, que hoy en día todavía no está habilitado, todavía no está fabricado, pero puede tener un nivel de presión sonora para poder medir también la polución sonora. Entonces va a estar más completo el proyecto si también pueden medir la polución sonora. Entonces esto también estaría conectado al PIC en cualquier momento, si es que esta empresa fabrica si es que le agrega este nivel de presión sonora. Bueno, entonces aquí tenemos todos los sensores que pueden estar conectados a nuestro PIC, pero esa información que se registra en el PIC se debe enviar a algún sitio para que se pueda procesar, y eso se va a enviar a la red de internet. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos un dispositivo como los que vimos aquí, un módulo de comunicaciones. En este caso va a ser un módulo Wi-Fi, o puede ser de LoRa o LTE que dijimos. Entonces podemos tener esto. En este caso solo es este módulo Wi-Fi, como ven aquí. Entonces en este módulo Wi-Fi se ha seleccionado este módulo Wi-Fi de la misma marca de Microchip. Acuérdense que este PIC es de la marca Microchip, y este módulo Wi-Fi también es de la misma marca Microchip. Y acá tienen el código, que es el ATWIN-C1500. Este es el código para comprar este módulo Wi-Fi. Y este módulo Wi-Fi, su comunicación es bastante simple a través del puerto serial, y tiene dos pines. Uno es TX, que es transmisión, y RX, que es recepción. Entonces por un lado se comunica para transmitir, y por otro lado se comunica para recibir. Entonces este es el puerto de comunicaciones, que como ven acá se denomina USART. Puede ser, los nombres que tienen es USART, UART, y en otros de los casos sería USB. Entonces esto es algo que se llama USART. No se compliquen por el nombre, solo recuerden que son puertos de comunicaciones, y estos puertos de comunicaciones envían información a este módulo ATWIN-C1500, y este módulo de Wi-Fi, que es un chip, se comunica a través de este protocolo y llega a un router, y del router se envía a la nube o internet. Entonces ahí se completa el circuito, y en la nube o en internet se procesa en servidores que son especialmente dedicados para el procesamiento de esta información.
que es parte del Smart Human Project. Bueno, acá tenemos una gama de sensores que de repente vamos a ir viendo algunos dentro de nuestro curso cuando veamos Arduino y veamos otros tipos de sensores. Estos ustedes lo pueden comprar de internet o en algunos casos también lo pueden comprar del mercado nacional, pero aquí en el mercado nacional algunos son bastante más caros. Entonces les recomiendo, si es que alguien quiere hacer algún proyecto, que lo compre directamente del extranjero, porque son más baratos. Pero si uno quiere hacer algún proyecto rápido, entonces lo puede comprar de una casa local. Este, por ejemplo, sé que se vende aquí en Asunción. Este es de la marca SparkFun, y este sirve para medir humedad. En este caso se puede usar para medir estos electrodos que ven aquí, se conectan a tierra y sirven, por ejemplo, para medir la humedad de la tierra. Entonces pueden hacer un proyecto de domótica o de otra cosa, que lo que vaya a hacer es censar si la tierra está seca o está poco húmeda. Entonces ahí pueden abrir un sistema de regadío, y entonces lo que van a hacer es van a regar automáticamente un regadío, y así no necesitan regar a cada momento ni dedicarse mucho tiempo a eso, sino que esto puede estar automatizado, y cada vez que le falta agua o está poco húmeda, entonces se activa las válvulas y empiezan a regar las plantas. Entonces estos son sensores que nos ayudan a medir la temperatura del suelo. Después tenemos este que dice acá, Fingerprint Scanner. Entonces acá pueden colocar su dedo y pueden escanear las huellas digitales de sus dedos para acceder a alguna parte de la habitación, por ejemplo. Entonces pueden automatizar esa parte y pueden abrir las puertas automáticamente. Esto, por ejemplo, es para medir otras cosas. Acá hay varios tipos de sensores que podemos ver. Esto es para medir pulso, por ejemplo, un sensor para medir pulso para las personas que están teniendo problemas del corazón, entonces, o de presión, pueden medir con este sensor de pulso. Este es para medir la presión del corazón también. Entonces, como ven, acá hay diferentes tipos de sensores que se puede utilizar. Estos son los sensores típicos de gas. Como dijimos que necesitamos medir gas, entonces estos son los sensores típicos de gas. Este, por ejemplo, mide el alcohol, y generalmente los sensores que son para gas tienen la denominación MQ. No sé si es que ustedes pueden ver acá, dice MQ3, este dice MQ8, MQ6. Estos van a encontrar en internet una pequeña tabla que viene desde el 1 hasta el no sé qué cuánto, que están numerados los MQ. Por ejemplo, los que son MQ3 en este caso son para medir disolución de alcohol en el ambiente. El MQ2 y MQ3, creo que uno de ellos mide el gas licuado de petróleo, que es el gas de cocina. Entonces, por si haya también algunos miden metano, creo que es el MQ2, MQ3. Entonces podemos medir esos gases para proteger una casa, por ejemplo. En este caso también el MQ6 mide el LPG, que es el gas licuado de petróleo, y así sucesivamente. Cuando ustedes eligen uno de estos, hay una gama de posibilidades, que son como 3 o 4 tipos de gases que va a medir. No es que mide solamente un tipo de gas. Entonces, como este MQ6 mide, no es que mide solamente el gas licuado de petróleo, sino también mide otros gases. Hay que ver en una tabla cuáles son. Solo quiero que se fijen en su forma, que es como si fuera un micrófono. Esos micrófonos de antes. Tiene una membrana aquí
que deja pasar el aire, que es como un filtro, y luego entra al sensor, y de este sensor va siempre a un microcontrolador, y este microcontrolador nos ayuda a medir esos valores y a enviar esos valores, como en este caso, como vimos, estos valores de sensado envía a un microcontrolador, y de este microcontrolador vamos a hacer algo, vamos en este caso a enviar esa información. Aparte de enviar esa información, también podemos hacer algo que se llama siempre tenemos tres partes. Quiero que se fijen aquí. Esta parte que se llama sensado, esta parte que se llama procesamiento y esta parte que se llama actuación. Siempre tenemos sensado, proceso y actuación. Quiero que se acuerden ese nombre: sensado, proceso y actuación. Viene a ser lo mismo que cuando damos informática en los primeros años, que se llama lectura, proceso e impresión. ¿Se acuerdan de eso? Lectura, proceso e impresión. Bueno, entonces esto viene a ser lo mismo: sensado, las lecturas de estos sensores; proceso, a través de un microcontrolador o de alguna computadora, y lo que sale fuera de esto, en este caso sería imprimir, por ejemplo, y en este caso siempre es una actuación. Por ejemplo, ustedes pueden encender luces, pueden encender una alarma, pueden hacer que funcione un motor. Eso es una actuación. En este caso es el envío de información a un medio, que es también una actuación. Les digo eso porque aquí también pueden colocar estas luces LED. Entonces este elemento sería de sensado, o estos elementos son de sensado. Pero también pueden colocar estas luces LED, que sería un elemento de actuación. Entonces también pueden tener sensores y actuadores. Bueno, toda esa información que nosotros enviamos está ubicada en una región. Entonces aquí en esta región podemos tener diferentes personas que tienen este dispositivo Smart Human Project, y estos elementos se envían esa información a la nube, donde se registran todos. Entonces tenemos también inclusive la ubicación de dónde están ubicados todos los sensores, o inclusive si los sensores están en movimiento podemos saberlo. Bueno, este es, en fin, el proyecto que le estaba hablando, que se llama Smart Human Project, y como ven es un proyecto comercial, y esta es la placa de la que hicieron el desarrollo. Entonces, como ven aquí, tienen la fuente de alimentación acá, se conecta al USB para su alimentación. Este es el microcontrolador, y después tienen los diferentes dispositivos. Acá tienen los diferentes sensores con que está funcionando esta placa. Entonces, esto que yo les estoy mostrando es un proyecto comercial que se vende, y entonces pudimos entender más o menos cuáles son los elementos principales en este diagrama bloque, de cómo está construido en eso. Más o menos eso es lo que vamos a ver en este semestre. Ahora, cómo organizar la parte electrónica, también cómo vamos a trabajar con algunos algoritmos de inteligencia artificial. Por de hecho, vamos a trabajar en algunas clases netamente sobre lo que es inteligencia artificial, y en otras vamos a trabajar sobre lo que es microcontroladores, PIC, Arduino, vamos a simular, y también vamos a ver robótica. Entonces vamos a ir viendo todo eso. Entonces esto es como una clase introductoria que les muestro un proyecto comercial de este Smart Human Project, y acá ven el gráfico de lo que es esto. En este caso tiene una comunicación LoRa, pero podría haber sido o es a través de este microchip también, y tiene estas tres posibilidades. Como les dije, se puede comunicar con el módulo Wi-Fi,
con el sistema de comunicación LoRa o LTE. En este caso se ha seleccionado, como ven acá dice LoRa, entonces es mediante ese sistema de comunicación. Bueno, este proyecto, como es comercial, se llama, está dentro del CityMinds y se llama Smart Human Project for Makers, para la gente que les gusta hacer proyectos. Entonces esto se vende y tiene un costo de $99, o tenía un costo de $99. Se puede comprar eso. Funciona a 915 MHz en un módulo de LoRa. Entonces este se comunica a 915 MHz. Lo que les digo es que en nuestro país, como dije una vez, esta frecuencia de 915 MHz actualmente está licenciada a algunos de los proveedores de telefonía celular. En otros países, esta banda de transmisión, que está situada en 915 MHz, no se utiliza, es decir, que ninguna proveedora de internet puede utilizar 915 MHz. Tampoco ningún sistema de comunicaciones pueden entrar a funcionar en 915 MHz. Es decir, esta banda está licenciada de forma que no es comercial, es una banda no comercial, y cualquier persona puede emitir su información en esta banda. En nuestro país está licenciada para un proveedor de telefonía celular. Probablemente están compitiendo ahí entre Tigo y Personal. Están más o menos en esa frecuencia. Y en nuestro país no hubo una ley que limite eso, por lo cual están en esta banda. Pero acuérdense una cosa, que si nuestra información no sobrepasa 1 kilómetro, entonces podemos emitir, entonces podemos utilizar estos dispositivos. ¿Cuándo es el problema? Cuando nuestra información o nuestro sistema de radiocomunicaciones supera los 1 kilómetro. Ahí vamos a tener problemas. Podemos tener problemas porque vamos a estar interfiriendo con otros dispositivos que funcionan a la misma frecuencia. Entonces, si la distancia de nuestro sensado va a nuestro router que está en nuestra propia casa, entonces eso no va a interferir. De hecho, como sabemos, hay routers o sistemas de Wi-Fi que funcionan a 915 MHz, o algunos 2.4 GHz, o algunos 5 GHz. Eso siempre y cuando las distancias no son muy extensas, no molesta. Por eso es que ustedes, por ejemplo, o los que son comerciales, los Wi-Fi o los routers que tienen comerciales, básicamente no tienen una larga distancia. No es que el Wi-Fi que ustedes tienen en su casa pueda alcanzar 1 kilómetro. Eso está limitado por las regulaciones de telecomunicaciones. Bueno, entonces este está funcionando en 915 MHz en un módulo de LoRa, o también podría haber sido en un módulo de LTE para enviar información con un chip de celular, o también podría haber sido un módulo Wi-Fi. En este caso usan el de LoRa. Entonces tiene built-in una antena. Tienen aquí una antena que se puede estar conectada, como ven aquí. Esta antena, ustedes pueden comprar esta y colocarle una antena de mayor longitud para que emita mayor distancia. En este caso está preparada para conectarse con la antena y tiene los sensores que ya están embutidos dentro de esta placa. Entonces tienen los medidores que tenemos, que nosotros vimos aquí. Estos medidores que tenemos aquí, de temperatura, de humedad y de calidad del aire, están embutidos dentro de esta placa, que son built-in sensor, Vox, CO2, temperatura y humedad. Entonces tienen esta posibilidad. Además de eso, tienen un plus, que es el Cloud Based Monitoring, que nos permiten enviar nuestra información
a través de internet en la nube y podemos monitorizarlo a través de diferentes dispositivos que por ejemplo puede ser un iOS o una aplicación en Android. Y eso es lo que tiene todo este proyecto de Smart Human Project. Bueno, y ahí por ejemplo si quieren conocer más del tema, tienen ahí información para poder comunicarse con las personas que han desarrollado este proyecto. Bueno, entonces ahí termina nuestra presentación y la idea de esto fue mostrarle un poco así como un pantallazo de lo que vamos a ir viendo nosotros durante todo el semestre.